Existe una razón por la que guardamos con tanto cariño los recuerdos de nuestra infancia. Para la mayoría, las tardes frente al televisor representaban un espacio seguro, una burbuja donde el mundo real no podía hacernos daño y donde las historias siempre tenían un final feliz. Sin embargo, a medida que esa generación crecía y la red se expandía, la nostalgia tomó un rumbo imprevisto. Cuando la fascinación por un programa se transforma en una fijación absoluta, la línea entre el entretenimiento e historias siniestras desaparece por completo. En las sombras de Internet existen archivos que sobrevivieron al paso del tiempo, foros olvidados, transmisiones interrumpidas y secretos encriptados por mentes que llevaron su fanatismo hasta consecuencias impensables. Ponte cómodo, porque estás a punto de descubrir el lado más oscuro y perturbador que se oculta detrás de la animación de aquellas caricaturas que en algún momento nos hicieron reír y nos regalaron momentos mágicos en nuestra infancia. Comencemos a profundizar en Coraje, el perro cobarde. Todos los que crecimos en los años 2000 recordamos la atmósfera inquietante de esta producción. Desde su paleta de colores desaturada hasta sus villanos grotescos como el Rey Ramsés o el Espantapájaros. La serie rozaba constantemente los límites de lo que era apropiado para un público infantil. Siempre asumimos que ningún lugar era simplemente un desierto ficticio en Kansas, o un punto de convergencia paranormal donde todo lo imposible podía ocurrir. Sin embargo, en los rincones más oscuros de los foros de nostalgia existe el registro de un evento que ocurrió a finales de la década de los 2000, una transmisión interrumpida que pocos lograron presenciar completa. La leyenda dice que durante una retransmisión de madrugada en un bloque nocturno de Cartoon Network, la señal habitual sufrió una interferencia severa. En lugar del típico corte a comerciales, la pantalla se cubrió de una intensa estática blanca durante casi 20 segundos. Al regresar la imagen, no estaba el episodio regular. La pantalla se volvió completamente negra y exhibió en letras rojas en un texto fijo: frecuencia 19.3. Quienes presenciaron aquel corte relatan que la animación que siguió rompió todo esquema. No había música de fondo ni efectos de sonido extravagantes, solo el audio ambiental de un viento helado y constante. En la imagen se mostraba el sótano de la casa de la granja. Coraje caminaba en círculos concéntricos en el centro de la habitación, con una animación extrañamente fluida e hiperrealista. Sus ojos estaban completamente descoloridos y su cuerpo temblaba sin parar. De fondo, una voz sintética, monótona y desprovista de emoción comenzó a dictar una lista interminable de nombres completos, acompañados de fechas de lo que parecían ser nacimientos y coordenadas geográficas. La transmisión duró poco más de 6 minutos sin interrupción. La voz simplemente leía los datos mientras la imagen del perro se distorsionaba cada vez más, invirtiendo los colores de la pantalla a tonos cromáticos. Justo antes de que la señal fuera cortada abruptamente y reemplazada por la carta de ajuste del canal, la voz robótica hizo una pausa y pronunció una sola frase fuera de la lista: ellos nunca salieron del sótano. Durante años, los usuarios de Internet intentaron rastrear los nombres dictados en la frecuencia 19.3. La teoría más perturbadora que surgió al analizar los registros públicos fue que los nombres y fechas coincidían exactamente con reportes de niños desaparecidos en zonas rurales de Estados Unidos entre los años 90 y principios de los 2000. Esta revelación recontextualizó toda la premisa de la caricatura. La teoría sostiene que ningún lugar jamás fue un desierto con monstruos extraterrestres ni maldiciones egipcias. En realidad, era la manifestación psicológica del trauma de Coraje al ser un perro maltratado y abandonado. Para la mente de Coraje, incapaz de procesar el horror del mundo real y los crímenes que ocurrían a su alrededor en la granja aislada, los secuestradores, los peligros y la pérdida de otros niños se transformaban en monstruos fantásticos que debía combatir cada noche para proteger a Muriel. Aquella interferencia conocida como la frecuencia 19.3 no fue un error técnico. La creepypasta urbana la describe como la filtración de la verdadera realidad que el perro intentaba bloquear de su mente. Una breve ventana hacia la tragedia real que se ocultaba debajo de las tablas del suelo de ningún lugar.
Si hay una historia en la cultura de Internet que ejemplifica cómo la curiosidad puede convertirse en una obsesión mortal, es el caso de Ed 216. Para entender este mito, debemos transportar nuestro pensamiento a los primeros días de los foros de fans de Cartoon Network a principios de los años 2000. En aquella época existía una comunidad virtual dedicada exclusivamente a analizar la comedia de la caricatura Ed, Edd y Eddy. Entre los miles de usuarios activos destacaba uno en particular bajo el seudónimo de WD216 o popularmente conocido como Ed 216. Al principio, este personaje era considerado un pilar dentro de la comunidad. Rendía un culto casi religioso al personaje de D. Publicaba fanarts detallados, análisis minucioso de los episodios y teorías sobre las posibilidades de los niños de Cul-de-Sac. Sin embargo, con el paso de los meses, sus publicaciones comenzaron a tomar un matiz inquietante. El cambio comenzó cuando Ed 216 empezó a publicar fotografías del interior de su habitación a altas horas de la madrugada. En las paredes se apreciaba un mural enorme pintado a mano con todos los personajes de la serie. Pero había un detalle extraño. Los rostros de los personajes como Rolf, Kevin y Nas tenían un punto rojo pintado directamente sobre la frente. En un post que dejó paralizada a la comunidad, Ed 216 escribió en inglés: "Acabo de terminar con Rolf. ¿Quién sigue?". Al principio, los miembros del foro pensaron que se trataba de un juego de rol o de una dinámica de eliminación para elegir al siguiente personaje que dibujaría. El usuario abría encuestas públicas y daba un plazo estricto a los usuarios para elegir a la siguiente víctima. Cuando la comunidad votaba por un personaje, Ed 216 lanzaba lo que él llamaba el desafío. Para poder acceder al contenido que él preparaba, los fanáticos debían resolver acertijos digitales ridículamente complejos. Ed 216 subía paquetes de archivos comprimidos con contraseñas encriptadas. Dentro había videos y fragmentos del programa donde había ocultado pistas de un solo píxel en el fondo, códigos alfanuméricos invisibles que requerían subir el brillo en editores de imagen y audios invertidos con mensajes en chino, latín y alemán. Quienes aceptaban el reto tenían exactamente 3 meses para descifrar las 10 pistas ocultas. Al juntar todas las piezas, los usuarios obtenían una cadena de caracteres que formaban un enlace con terminación .onion, utilizable únicamente en navegadores de la Deep Web. El momento de quiebre ocurrió cuando se cumplió el plazo para la primera transmisión. Los pocos usuarios que lograron descifrar el código e ingresar al enlace a la hora pautada se encontraron con una pantalla de video en vivo. Lo que vieron no era una animación. Un hombre con una máscara de cuero negra y ropa descuidadamente similar a la de D apareció en cámara. A su lado, en una habitación sin ventanas, se encontraba una persona atada en una silla, disfrazada como el personaje votado por el foro. Durante casi 20 minutos, los espectadores presenciaron una ejecución metódica en directo. El sujeto enmascarado recreaba las fobias y los traumas de los personajes de la serie sobre su víctima real, mientras una caja de comentarios a un lado de la pantalla se llenaban con mensajes de espectadores perturbados. El patrón se repitió durante casi más de un año. Cada cierto tiempo, Ed 216 lanzaba una nueva convocatoria. Marcaba un punto rojo en su pared sobre los personajes como Johnny, Jimmy, Sarah y Ed, y obligaba al foro a resolver acertijos cada vez más enfermizos para presenciar el siguiente acto. La comunidad cayó en un estado de paranoia absoluta. Muchos querían denunciar a la página, pero la naturaleza encriptada de la Deep Web y el miedo a represalias mantenía el secreto guardado entre unos cuantos. El juego llegó a su inevitable final cuando solo un personaje se enmarcaba en el mural: el propio D. En la publicación final, Ed 216 escribió: "Llegó la hora del premio mayor. Tienen un mes para resolver el último acertijo. Esta vez no habrá fallas". Aquellos que lograron descifrar la última y más infernal cadena de códigos accedieron a la transmisión final. En el video, el sujeto enmascarado estaba de pie frente a la cámara, agradeciendo a los espectadores por su constancia y su esfuerzo.
a lo largo de los meses. Acto seguido, ingresaron a la toma 3 personas caracterizadas como las hermanas crueles, armadas con objetos contundentes. Sin mediar palabra, atacaron al sujeto de la máscara de forma brutal hasta dejarlo inmóvil en el suelo. Antes de cortar la transmisión para siempre, una de las atacantes tomó la cámara, le enfocó hacia el cuerpo sin vida de Ed 216, le quitó el gorro ensangrentado que llevaba puesto y miró fijamente a los espectadores para decir: ¿alguna vez se preguntaron qué hay debajo del gorro de doble D? Instantes después, la página fue borrada de la red. La historia de Ed 216 permanece hasta hoy como el recordatorio más extremo de cómo la curiosidad insana en Internet puede convertir la pasión por una caricatura en el escenario de un error real. Para cerrar este recorrido por las sombras de la cultura pop, debemos analizar una de las series más exitosas y aparentemente alegres de Disney Channel, Phineas y Ferb. La premisa del programa es ampliamente conocida por todos. 2 hermanos genios que dedican cada día de sus vacaciones de verano a construir inventos imposibles en el patio trasero de su casa, desde montañas rusas gigantes hasta máquinas del tiempo. Mientras su hermana mayor, Candace, vive obsesionada con acusarlos ante su madre. Todo esto complementado por la subtrama de su mascota, Perry el ornitorrinco, actuando como agente secreto. Durante años, la serie fue aclamada por su humor inteligente y su ritmo festivo. Sin embargo, el trastorno de la comunidad de teorías urbanas existe una interpretación conocida como el diario de Candace, que deconstruye por completo su escenario idealizado. La teoría sugiere que ninguno de los inventos deslumbrantes existió jamás en el mundo real. Toda la narrativa alegre del programa no es más que la distorsión de una triste realidad familiar contada a través de la perspectiva de una joven con severos problemas de salud mental. Según este análisis, la dinámica de la familia Flynn Fletcher era profundamente trágica. Phineas era un niño que padecía un trastorno severo de hiperactividad que le impedía quedarse quieto o relacionarse de manera normal con otros niños de su edad, mientras que su hermano Ferb sufría un trastorno del espectro autista no verbal altamente severo, lo que explicaba por qué casi nunca hablaba y pasaba el día entero inmóvil en el jardín observando la nada. Candace, la hermana mayor, creció en este entorno abrumador. Tras el divorcio de sus padres y la falta de atención en su hogar debido a los cuidados constantes que requerían sus hermanos, comenzó a desarrollar un cuadro severo de esquizofrenia paranoide y depresión no diagnosticada. Para procesar la frustración de ver a sus hermanos jugar con palos y piedras en el patio, mientras ella se sentaba completamente invisible para su madre, la mente de Candace comenzó a transformar esos juegos inocentes en construcciones complejas e imposibles. En su mente, Phineas y Ferb no eran 2 niños con necesidades especiales, eran genios aclamados por el mundo. Candace comenzó a volcar toda esta realidad paralela en su cuaderno personal, el famoso diario. Cada episodio de la serie representa una entrada escrita en las páginas de este diario. Por esa razón, cada vez que Candace lograba llevar a su madre hasta el patio trasero para atrapar a sus hermanos, las atracciones gigantescas desaparecían de golpe. No era por la invención del Dr. Doofenshmirtz ni por los rayos invisibles de Perry el ornitorrinco. Era simplemente porque cuando la madre salía al jardín, lo único que veía era 2 niños jugando tranquilamente sobre el césped con juguetes básicos, mientras que Candace gritaba fuera de sí señalando a un cielo vacío. La leyenda sobre esta teoría se vuelve aún más oscura al analizar el trágico desenlace del relato. Se dice que, cansada de que su madre nunca le creyera y abrumada por las alucinaciones que cada verano se volvían más intensas, Candace buscó una forma desesperada de hacer que su madre viera lo que ella percibía. En su desesperación, la joven recurrió a un médico que le recetó fármacos de alta intensidad para controlar sus brotes psicóticos. Sin embargo, en lugar de ayudarla, la medicina afectó severamente su percepción. Las notas finales de su diario relatan cómo las visiones de la máquina se volvían pesadas, grotescas, donde los inventos consumían el patio y a su propia familia. Incapaz de soportar la presión de su propia mente y la indiferencia de su entorno, Candace colapsó psicológicamente.
Años después de su fallecimiento, su madre encontró el diario guardado en el cajón del escritorio. Al leer página tras página las historias de las montañas rusas, viajes al espacio y festivales construidos en el patio, la madre entendió demasiado tarde el sufrimiento de su hija. Decidió rendirle un homenaje y a inmortalizar la visión del mundo en la que Candace intentó ser feliz. La madre vendió los escritos del diario a una cadena de televisión para convertirlos en la serie animada que todos conocemos hoy. Una historia donde el verano nunca termina, donde los inventos son reales y donde los hermanos siempre están a salvo. Desde señales distorsionadas a altas horas de la madrugada y juegos oscuros en la red, hasta diarios trágicos escritos en la soledad de una habitación. Es impactante comprobar cómo los recuerdos más brillantes de nuestra infancia pueden transformarse en auténticas pesadillas cuando nos atrevemos a mirar detrás del cristal. ¿Cuál de estas historias te pareció la más perturbadora? Déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó este recorrido por el lado oscuro de la animación, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo Misterio de Cultura.